Hoy, 17 de mayo, estaremos leyendo los capítulos del 32 al 33 del libro de Segunda de Crónicas, comenzando con Sennacherib invade Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre, a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén, y de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová,
quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoro de plata y oro y piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas de grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hato de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí, todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Capítulo 33. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová,
y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová el Dios de Israel, he aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Hasta aquí terminamos el capítulo 33 del libro de Segunda de Crónicas. Ya en el libro de los Reyes habíamos hablado acerca del rey Ezequías, de todas las cosas que hizo también para el Señor, y que al final su corazón se enalteció mostrando a los reyes, a las personas principales, príncipes de Babilonia, sin darle la honra y la gloria al que le había dado todas las riquezas que estaban en su casa. Y tristemente vemos que por ese enaltecimiento, el pueblo de Dios fue llevado también cautivo a Babilonia. Esto mismo nos mostró el día de ayer qué fácil es que nuestro corazón se pueda enaltecer, qué fácil es que nuestro corazón pueda enorgullecerse. Por eso tenemos que estar siempre pidiéndole al Señor que nos dé un corazón humilde. Pero una de las cosas que quiero destacar en esta mañana es acerca de su hijo Manasés. Vemos que en un principio Manasés hace absolutamente todo lo contrario a lo que Dios deseaba en su voluntad, en sus mandamientos, estatutos. Vemos que Manasés se dio a toda la prevaricación, a toda la inmundicia, buscaba dice que la palabra del Señor, que él buscaba también, indagaba en los adivinos, en los agoreros, y hacía todo lo malo. Muy, muy malo fue Manasés. Sin embargo, vemos que cuando él fue puesto en angustia después de muchos años, dice que oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, el Dios de sus padres. Y habiendo orado Manasés, fue atendido por Dios, y Dios oyó su oración y lo restauró. Esto nos hace a nosotros ver que no hay persona que Dios no pueda perdonarle y que Dios no pueda mostrar misericordia para su vida cuando vienen a Él con un corazón humilde. A diferencia del hijo de Manasés, Amón, que nos dice la palabra que también hizo lo malo, sin embargo dice que nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, su padre. Y aquí en esto está la clave de nosotros poder mantener nuestro corazón en años bien delante del Señor, y es la humildad. Y somos muchas veces, cuando tenemos tiempo en el Señor, cuando pasan los años, cuando Dios empieza también a bendecirnos, cuando Dios empieza a usar nuestras vidas, a ser de bendición para otras personas, Dios empieza también a darnos abundancia de bienes, usarnos en sanidades, en milagros,
en palabras, y todo esto muchas veces puede enaltecer el corazón del ser humano y pensar que es uno el que está haciendo esto. Qué importante es nunca olvidar de dónde nos sacó el Señor y las misericordias que ha tenido también para nuestras vidas, y que si algo somos nosotros es solamente porque Él fue el que nos levantó, Él fue el que nos restauró, Él fue y Él es el que ha sido todo para que nosotros podamos servirle, para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Le pedimos a Dios en este día, amado Padre Celestial, que nuestro corazón se mantenga en humildad, que nuestro corazón siempre se mantenga reconociendo que nada somos sin ti, Señor, y que todo lo que hasta el día de hoy hemos podido tener y llegar a ser ha sido solamente por tu misericordia, por tu perdón, porque a ti te ha agradado, porque a ti te ha placido también bendecirnos. Tu palabra nos muestra, Señor, que no nos olvidemos de las sendas antiguas, que nos recordemos de dónde hemos sido también sacados del lodo cenagoso. Padre, y una actitud de humildad en nuestro corazón también es de no hablar mal de los demás, de siempre reconocer que todas las personas somos iguales ante tus ojos y que ha sido tu misericordia la que ha favorecido, la que nos da la oportunidad absolutamente a todos de ser levantados, de ser bendecidos, de ser restaurados. Vemos aquí a través de tu palabra, Padre, cómo tú levantaste la vida de Manasés, cómo tú le perdonaste cuando él fue a tu presencia con un corazón completamente humillado, a pesar de que fue un rey que hizo lo malo delante de tus ojos, que buscó en adivinos, en agoreros, que levantó ídolos, que los puso como altares, que derribó tus altares, Señor, y puso ahí en ese lugar blasfemia, ídolos que te blasfemaban, que blasfemaban tu nombre. ¿Cómo fue posible que tú perdonaste a Manasés cuando él fue delante de ti con un corazón humillado? Cuando él te pidió perdón y fue restaurado, y él cuando fue restaurado comenzó a hacer, Señor, todas esas renovaciones en su vida y en tu casa. Empezó a limpiar, empezó a quitar todo aquello que había levantado como abominación delante de ti, porque fue humillado delante de tu presencia y tú le perdonaste y mostró, Señor, esa gracia que tú le diste, esa oportunidad que tú le diste, Padre, mostró también ese cambio. Oh Padre, que nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide de dónde nos sacaste, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, que dependemos de ti todos los días de nuestra vida, Padre amado. Que si tú nos usas en sanidades, que si tú nos usas en profecías, que si tú nos usas en milagros, en enseñanzas, que si tú nos usas, Padre, con poder aquí en esta tierra, que todas estas cosas, Padre, no enorgullezcan nuestro corazón, que no enaltezcan nuestro corazón, para sentirnos que somos alguien importante aquí en esta tierra. El único importante y el único digno de honra y de gloria, Señor, que siempre seas tú. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que nadie, Señor, que no nos robemos tu gloria, sino que siempre, Padre, siempre podamos darte a ti la gloria, la honra y la adoración. Padre, gracias por todo lo que hasta el día de hoy tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tenemos un Dios todopoderoso, como nos mostraste también hoy en tu palabra. Señor, que aunque el enemigo se burle y nos haga tener temor y nos haga, Señor, dudar en nuestro corazón diciéndonos que por qué confiamos en ese Dios. Padre, no hay Dios como tú.
no hay Dios como tú, Señor. Y todo aquel que se levante en contra de nuestras vidas, así como se levantó en contra del rey Ezequías, delante de nosotros caerá, porque tu nombre, Señor, nunca quedará avergonzado. Tú peleas nuestras batallas, y todo espíritu que quiera venir a nuestras vidas, como vino el rey Sennacherib contra Ezequías para derrumbarlo, atemorizarlo y avergonzarlo, Señor, él fue el que quedó avergonzado. De esa misma manera, nuestros enemigos espirituales que se levantan para atemorizarnos, para burlarse de nuestro Dios y poner en duda nuestra fe, Señor, delante de ti caerá. Tu nombre es sobre todo nombre, y tú, Señor, pelearás por nosotros para que tu nombre siempre sea exaltado y enaltecido sobre nuestras vidas. Gracias por tu palabra el día de hoy, Señor, que haga, Señor, esa siembra en nuestro corazón y dé fruto, que tu palabra permanezca todos los días de nuestra vida, en nuestras vidas y en nuestra familia, en nuestras generaciones. Sé el Dios de nuestras generaciones. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, hasta aquí terminamos este día. Que el Señor te bendiga grandemente, que tengas un excelente y bendecido día. Tú y toda tu casa y tu familia sea prosperada en el Señor. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento